el tema que nos convoca el día de hoy. Estamos hablando de confiar en el plan eterno de Dios. La semana pasada hablamos de vivir en el reino en lo público y compartí una temática en función de eso. Y hoy vamos a hablar de vivir en el reino en lo privado, porque hemos tratado, obviamente, la perspectiva del reino de Dios desde ambas esferas, no solamente desde lo público, sino que también desde lo privado, contempla esas dos áreas y una influye en la otra. Nosotros no podemos dividir nuestra vida. Evidentemente somos personas públicas, pero también personas en lo privado. En ambas realidades obra el reino de Dios y nuestra ciudadanía celestial queda en evidencia tanto en los aspectos públicos como en los aspectos privados, en lo que se ve y en lo que no se ve, en aquello que todos conocen y en aquello que solamente Dios conoce. Así es que nos planteamos siempre desde la confianza en Dios, ahí ha estado nuestra temática, y lo hemos planteado como un acto inicial, no como la última instancia, y me alegra saber que muchas personas y muchos hermanos de la iglesia tienen esta perspectiva de lo que es confiar en el Señor. Es la primera opción, es el primer camino, es entonces la prioridad en la vida, confiar en Él sabiendo que el fundamento con el que enfrentamos todos los aspectos de la vida está justamente en confiar en el Señor. Y hemos hablado de confiar en Dios, ahí están, agregué el numerito abajo, vamos a hacer confiar en su plan eterno número 8. Bueno, llevamos como 20 temas en relación de lo que es confiar en el Señor y espero que cada uno de ellos aporte elementos para que nuestra confianza en el Señor sea algo real. Bien, pensando en esto entonces, hemos hablado, como dije, del reino de Dios y dijimos que el reino de Dios es aquello que se manifiesta justamente en el corazón de todos aquellos que han creído en Cristo como Señor y como Salvador, en personas que arrepintiéndose de sus pecados, entonces han volcado su corazón al Señor y esperan la dirección de Él para vivir en esta vida, para entender entonces no solamente una relación en términos espirituales, sino también cómo se manifiesta esa relación espiritual con Dios en todos los aspectos de la vida cristiana, en lo público y en lo privado. Y hemos dicho entonces que ser miembros del reino de Dios, ciudadanos del reino, contempla una realidad que implica coherencia, ¿cierto? Coherencia entre lo que creemos, entre lo que decimos y entre lo que hacemos, ¿sí? Todo debe ser coherente. No podemos ser dos o tres personas diferentes, no podemos tener un doble estándar, no podemos entonces relacionarnos con el resto de las personas, con la sociedad, con la cultura, a veces con una mirada ambigua y plantearnos en otros lugares con una mirada más conservadora o fundamentalista. En realidad, esas perspectivas son simplemente miradas reduccionistas porque lo que tenemos que ser siempre es, en todo lugar, ciudadanos del reino de Dios. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo con eso? Excelente, estamos bien entonces. De ese punto de vista voy a tocar Mateo, debería ser 6 del 19 al 34, por si lo buscan ahí va a estar ese pasaje, el 6. Dice así, es muy conocido, no os hagáis tesoros en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoro en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan. Porque donde esté vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo, así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz, pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Así que si la luz que en ti hay es tinieblas, ¿cuántas no serán las mismas tinieblas? Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Acá está el pasaje completo porque si bien es cierto en la mayoría de sus Biblias tiene subtítulos, esos no son inspirados y no corresponden al texto original. Y a veces cortan un poco la lectura completa. Bien, esto es el pasaje completo. Por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo que habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué os afanáis? Considerad los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan, pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así,
¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Bien? Esa es la lectura completa que integra de alguna forma la respuesta y la propuesta de Jesús en función de lo que implica un elemento tan importante dentro del reino de Dios como es la coherencia entre la vida privada y la vida pública. Algo de esto aprendí ayer. Amara estuvo exponiendo. Ella tiene un magíster en neurociencia y fue una de las personas que expuso ayer en la reunión de profesores y nos hablaba de algunos de estos elementos y me pareció importante considerarlo. Porque el pasaje que ustedes vieron es un pasaje que habla justamente de la forma en que las personas toman decisiones y la forma, por supuesto, en que las personas establecen prioridades en su vida para la toma de decisiones. ¿Cómo tomamos decisiones? ¿Cuál es el protocolo que seguimos nosotros para tomar decisiones? ¿Por qué tomamos una decisión u otra? ¿Por qué priorizamos ciertos aspectos de la vida o por qué priorizamos otros? ¿Cuáles son nuestros intereses? ¿Cuál es la metodología tal vez en nuestra forma de pensar o cuáles son tal vez los elementos que alimentan nuestra vida y que de alguna manera nos llevan a tomar una decisión u otra? Bueno, para la toma de decisiones, dice acá, el cerebro utiliza las siguientes estructuras fundamentales. Primero el hipocampo. Amara nos decía, se aprende de aquí hacia acá, ¿sí? Bien, del hipocampo, donde se almacena la memoria. Y también nos explicaba, ¿no?, que eso está muy influenciado por las emociones. Por ejemplo, una experiencia muy fuerte que uno viva queda impregnada, ¿cierto?, con la ilustración no solamente del hecho, sino que también de la emoción que la persona sufre en ese momento. Así es que eso se almacena allí. Y es un gran almacenamiento de información que le provee ciertas herramientas a otras áreas del cerebro que en algún instante va a permitir que la persona tome una decisión o tome otra. ¿Bien? Entonces, la corteza prefrontal es la otra parte del cerebro que participa en lo que es la estructura de las decisiones, ¿cierto?, que implica el área tal vez más racional. Esa es el área con la que nosotros planeamos, organizamos o llevamos a cabo acciones. ¿Bien? La función ejecutiva, dicen algunos especialistas. ¿Bien? Eso es, como alguno lo define, un neurólogo dice, es el cerebro que piensa lento, que procesa la información y que después de procesarla, entonces lleva a que la persona tome una decisión. También está la amígdala cerebral, nos decía, que es parte del sistema límbico relacionada con la supervivencia y la respuesta rápida o refleja. Todos tenemos un cierto almacenamiento de información que nos permite responder rápidamente a algo que ni pensamos, que tiene que ver también con cómo uno se defiende del peligro o con cómo reacciona en un instante de miedo, por ejemplo. Ese es, dice un neurólogo, el cerebro que piensa rápido. Uno no se alcanza a dar cuenta y reaccionó simplemente como un acto reflejo. Bueno, entonces un espacio del cerebro que es el hipocampo provee la información y la corteza prefrontal la procesa, pero también está la amígdala cerebral que hace que las personas reaccionen. La conjunción de estos elementos permite entonces que una persona tome decisiones. Esa es una explicación desde la neurociencia, ¿no? Pero el asunto acá va mucho más allá, porque significa que nosotros todos los seres humanos tenemos una estructura con la cual tomamos decisiones. Pero el asunto es cómo alimentamos entonces nuestra capacidad cerebral, con qué la alimentamos, con qué tipo de experiencia la alimentamos, porque entendemos que las experiencias, las emociones, la información van a quedar alojadas en nuestro cerebro y eso nos va a impulsar a tomar ciertas decisiones, ir en una ruta o ir en otra. La correcta interacción permite el análisis de variables y consecuencias de los actos, guiando la capacidad de pensar de forma objetiva y crítica, permitiendo así decisiones a largo plazo o de futuro, lo que puede ser afectado o limitado por los estados emocionales. Lo ideal entonces es que la información esté entonces en nuestro cerebro de tal forma que podamos tomar decisiones racionales, con pensamiento crítico, que seamos capaces de decirle algunas cosas que no y a otras que sí, y que sepamos por qué lo estamos haciendo. ¿Bien? Entonces, eso es parte de la estructura con la que Dios nos creó. Dios nos dio una capacidad entonces para poder procesar la información, pero nosotros somos responsables con qué alimentamos también, qué información llevamos entonces a nuestro cerebro para que tome las decisiones correctas. Por eso es importante desarrollar experiencias correctas. Si la experiencia que se afirma, ¿cierto?, con una emoción
y se aloja por ahí en el hipocampo. Es una experiencia compleja, difícil, y responde, por ejemplo, a una experiencia incorrecta, entonces va a quedar grabada. Y cuando llegue la hora de tomar alguna decisión, va a provocar un tipo de influencia en mí. Por eso es que a veces corremos el riesgo de tomar malas decisiones, si hemos, por ejemplo, acostumbrado nuestra vida a hábitos negativos. ¿Ven? Es importante entonces desarrollar experiencias correctas que permitan tomar decisiones correctas y que por supuesto permita trazar propósitos correctos. La información, la experiencia, que es parte entonces de mi cerebro, tiene que ser también algo que uno considere con bastante madurez y con bastante discernimiento. En la medida que alimento correctamente entonces mi manera de pensar, mis decisiones van a ser buenas. De ahí entonces que es muy bueno que nosotros seamos sabios al vivir o no ciertas experiencias. Hay cosas a las que nunca ni siquiera deberíamos someternos. Hay cosas a las que nunca deberíamos de alguna manera participar. Tenemos sabiduría y conocimiento suficiente sin la necesidad de tener que experimentar algo para saber que es malo. No es necesario simplemente experimentarlo. Hay gente que dice que uno tiene que vivir las cosas. ¿Han escuchado eso, no? Sí, como que hay que vivirlo. No, yo tengo que vivirlo. Mientras yo no lo viva, en realidad no es así. Los seres humanos podemos aplicar la sabiduría justamente en función de la experiencia común que tenemos todos como seres humanos. Si has visto que algo daña la vida de las personas, ¿por qué tendríamos que experimentarlo? Ya lo sabemos. Es un conocimiento adquirido. ¿Bien? Entonces, tenemos que cuidar lo que hacemos, tenemos que cuidar lo que pensamos, tenemos que cuidar la información que llega a nuestro cerebro para que podamos tomar correctas decisiones y podamos trazar propósitos correctos. Bueno, es tan así que las distintas áreas del saber y todas aquellas áreas que intentan llegar al corazón del ser humano para mover su voluntad, el marketing, por ejemplo, reconoce estos elementos. Y también, por supuesto, hay muchas profesiones que requieren el establecimiento de prioridades. Y sabiendo que el cerebro trabaja de esta forma, hay ciertas estrategias que seguramente algunos de ustedes lo han ya experimentado. Estrategias como, por ejemplo, hay que aprender a diferenciar entre lo urgente y lo importante. ¿Han escuchado eso? ¿Sí? Hay que diferenciar entre lo urgente y lo importante. Hay cosas que parecen urgentes, pero no son importantes, y hay que diferenciar. Hay que aprender a agrupar las tareas. Hay gente que se justifica siempre y dice, sí, es que yo soy muy disperso. Se sintieron varios identificados por eso. Soy muy disperso. ¿Bien? Ok, bueno, hay que aprender a agrupar las tareas y a ser estructurado también en la manera de pensar, pues es parte de la disciplina de la vida, es parte de las estrategias, ¿no? Hay que tener un enfoque productivo. Eso significa que si hay cosas que uno sabe que no te llevan a ningún lado, ¿por qué gastar la vida en eso? ¿Sí? Si hay cosas que no van a traer de alguna forma un resultado positivo, o no te van a alimentar, o no te van a llenar, o no van a ser útiles para que tú ayudes a otras personas, ¿por qué gastar la vida en eso? Entonces tiene que haber un enfoque productivo. Tiene que haber también aplicación de método. Claro que sí. Bien, yo no digo que esté de acuerdo con todo esto, ¿no? Pero hay una cantidad enorme de métodos y de estrategias justamente para enseñar a las personas a que establezcan prioridades. Está el método de la matriz de Eisenhower, de Dwight Eisenhower, el expresidente de Estados Unidos, ya hace muchos años atrás, ¿no? Bueno, él tenía 4 conceptos y usaba lo importante, lo no importante, lo urgente y lo no urgente. Armaba una matriz y en función de eso uno podía aprender a tomar decisiones. ¿Bien? Una de las estrategias. Otra estrategia, hay decenas, solamente voy a mencionar algunas como ilustración, está la regla 135. ¿La conocen eso? ¿No? Qué pena. Voy a pasar a la otra. No, la voy a decir ya. Acá el pastor me la está explicando. Muy bien, pastor. Entonces, la regla 135. La 1 dice esta persona que en realidad uno debiese reducir todas las tareas del día a 9 solamente. Con un número, ¿no? 9, nada más que 9. Hay que hacer un listado y si tienes 25 o 30, tienes que olvidarte de las menos importantes y centrarte en 9. Pero las 9 las clasifica así. 1, una tarea grande. 3 tareas de mediana importancia. Y 5 tareas bajas o de una importancia relativamente baja. ¿Bien? Entonces, él dice que es una buena metodología para centrarnos en las cosas que realmente son relevantes y nos ayudan y dejar otras que no son tan importantes. Bueno, una estrategia. Y la otra estrategia, ustedes la conocen, ¿cierto? El principio de Pareto es bien conocido, el 80-20. ¿Sí? Se supone que
el 20% del esfuerzo te provee el 80% de la retribución o el 80% de los resultados. ¿Bien? Entonces, él hace la lectura de que a veces las personas gastamos mucho tiempo en cosas que no te van a llevar a nada, obviamente. Y es mejor invertir todo el esfuerzo en ese 20% que te produce el 80% de los resultados. ¿Bien? Bueno, se aplica en economía y en varias áreas del saber, ¿no? El asunto es que lo más lógico dentro de todo y el patrón común de toda la estrategia es que exista una simplificación de opciones. ¿Ya? Todo te lleva a eso, porque evidentemente nosotros no tenemos la capacidad de poder ocuparnos de todo. La estrategia entonces es llevarte a que te ocupes de cosas concretas. Y la simplificación de opciones entonces es el patrón común. Y cuando voy al texto bíblico, me encuentro con este pasaje que les acabo de leer y me encuentro con un Jesús simplificando las opciones. La metodología simplificada de Jesús para que uno pueda tomar decisiones correctas. Y fíjense que Jesús no pone ni 1, ni 2, ni 3, ni 20, no. Lo hace bastante simple y nos ayuda mucho. ¿Ven? Lo primero, en el pasaje que ustedes leyeron, que leyeron junto conmigo, habla de 2 tesoros. ¿Sí? 2 tesoros. Habla, obviamente, de un tesoro terrenal, ¿cierto? Otro celestial, y lo que está hablando ahí, de alguna forma, de tesoros que tienen que ser comparados. Tiene que haber una consistencia comparativa. ¿Qué me retribuye de una forma, de cierto sentido, un tesoro? ¿Cuál es más durable? ¿Cuál es más consistente? ¿Cuál de los 2 tesoros que son comparados allí? Y obviamente dice que hay un tesoro terrenal versus un tesoro eterno. ¿Ven? Estrategia simplificada. Analízalo desde la perspectiva de la consistencia comparativa. Ok, ¿cuál dura más? ¿Cuál de alguna forma te provee, ¿cierto?, una mejor retribución? ¿El terrenal o el eterno? 2 tesoros, dice Jesús nomás, nada más. Miren cómo avanza el segundo punto. 2 visiones. ¿Vieron el tema del ojo? ¿Cómo aparece ahí? Ustedes leyeron muy atentamente conmigo el pasaje y saben exactamente a lo que me refiero, ¿cierto? Las caras de duda son impresionantes. Bueno, ok. 2 visiones, dice el pasaje, ¿cierto? El ojo, usa el concepto del ojo. Si el ojo es maligno o si el ojo es... ¿Se ve? Ah, ya, sí. Si el ojo es maligno o si el ojo es benigno, si hay una buena mirada o una mala mirada. Bueno, 2 visiones, 2 formas de ver la vida y de entenderla. Entonces hay un beneficio comparativo. Y habla entonces de aprender a vivir en la verdad o en la mentira. Cuando habla de un ojo benigno, está hablando de ver la realidad en términos correctos. Siempre el ojo es utilizado y la luz es utilizado como un tema de iluminación, de inteligencia, de capacidad cognitiva. ¿Bien? ¿Cómo es que nosotros entendemos la realidad? Bueno, hay 2 visiones en la vida, dice nomás Jesús. Una es verdad y la otra es mentira. Es así, dice. Uno puede agrupar todos los elementos negativos en una forma de mirar negativamente la vida. Y tienes 2, dice Jesús. Así es que tienes que elegir entre 2 tesoros y tienes que elegir entre 2 visiones. ¿Bien? Y la tercera, otra vez, la simplificación. Hay que elegir entre 2 señores. Y ahí está el tema de la dignidad comparativa, dice un autor. ¿Qué es más digno? ¿Servir al Señor de este mundo, con minúscula, o servir al Rey de Reyes y Señor de Señores? ¿Ven? La simplificación de Jesús es impresionante, porque simplemente le da a elegir entre 2 opciones y le explica claramente a las personas la implicancia de esas 2 opciones. 2 tesoros, 2 visiones, 2 señores. Consistencia comparativa, beneficio comparativo, la dignidad comparativa. Yo puedo comparar los elementos que me está mencionando el Señor Jesús. ¿Sí? Hay una realidad entre lo terrenal y lo eterno, una realidad entre la verdad y la mentira y una gran diferencia entre servir al Señor de este mundo y servir al Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ven? Ahí está. La metodología simplificada de Jesús. 3 conclusiones, ¿sí? 2 tesoros. Así dice el texto. Porque donde esté vuestro tesoro, allí también estará también vuestro corazón. Mire, 2 visiones. La lámpara del cuerpo es el ojo. Así que si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz. Pero si tu ojo es maligno, todo tu cuerpo estará en tinieblas. ¿Ven? Tu conocimiento.
tu capacidad cognitiva, tu mente. ¿Bien? Si eso está en tinieblas, todo el resto está en tinieblas. Dos señores. Ninguno puede servir a dos señores. ¿Por qué? O aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y quiero decir claramente que la palabra del Señor no está en contra de la riqueza como tal. No está en contra de la propiedad privada, al contrario, la alienta, la defiende, alienta a las personas a que se esfuercen. En ninguna parte dice que las personas, por confiar en el Señor, no deban trabajar. La palabra del Señor no dice eso, al contrario, nos habla de esforzarnos y de perseverar, de confiar en Él, por supuesto, pero hacer lo que tenemos que hacer para que el Señor traiga bendición a nuestra vida. Así que no es algo en contra de en sí de lo material, sino que más bien dónde ponemos nuestra confianza. ¿Ven? Tiene que ver con una cuestión de confianza. Así es que 2 tesoros, 2 visiones, 2 señores. Y ahora 3 preguntas simples a partir de cada uno de los elementos. Y pongo preguntas simples porque son simples de expresar, pero espero que cada uno de ustedes pueda responderlas. Yo no, porque estoy exponiendo. 2 tesoros. Y me habla del corazón. ¿Sí? Y me habla del corazón. Y la pregunta es, ¿dónde está mi corazón? ¿Dónde está mi corazón? Eso es fundamental. Porque eso define todo. ¿Sí? Allí está puesta mi atención, mi prioridad, el tesoro de mi vida, está todo allí. ¿Dónde está mi corazón, entonces? Y quisiera dar más opciones, pero no hay más. Jesús no da más opciones. Da 2 nomás. ¿Ven? La estrategia simplificada, que me obliga a responder, a dar un sí o un no. 2 visiones. La mente, la capacidad cognitiva. ¿Dónde están enfocados mis pensamientos? ¿Qué ocupa mi mente todos los días? ¿Dónde está enfocada mi vida? ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están enfocados mis pensamientos? Y 2 señores, que tiene que ver con la voluntad. Miren la integración de los elementos. Corazón, mente, voluntad, las emociones, todo lo que mueve entonces nuestras decisiones. Allí está considerado en este pasaje. Y la pregunta final ahí es esa. Finalmente, ¿quién es mi Señor? ¿Quién es el Señor de mi vida? Todos tenemos que responder a eso, porque la estrategia simplificada de Jesús te obliga a tener que tomar una decisión. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están enfocados mis pensamientos? ¿Quién es mi Señor? ¿Hay respuesta para eso? ¿Definitiva? ¿Constante? ¿Segura? ¿Llena de convicción? Porque finalmente lo que empieza a quedar acá en evidencia en este pasaje es que si bien es cierto Jesús está hablando de cuestiones que son públicas, está yendo a una cuestión mucho más profunda. Vivir en el reino de Dios en lo privado, en lo íntimo. Porque todo lo que ocurra hacia afuera depende de lo que ha pasado hacia adentro. ¿Dónde está mi corazón? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Quién es el Señor de mi vida? Jesús entonces plantea un cuestionamiento, preguntas, interpela. Lo hace con amabilidad, con amor como siempre, pero eso nunca le restó a él la capacidad de llegar a la profundidad del ser. Todos tenemos que responder frente a esto. Y frente a esa situación Jesucristo mismo da una sugerencia y dice, no te afanes. ¿Sí? No te afanes. Y la expresión que aparece ahí como afán, ¿cierto?, significa ansiedad solamente en términos simples. También significa angustia, pero también significa una preocupación obsesiva. ¿Ven? Entonces Jesús no está diciendo que nosotros debamos ir por la vida olvidándonos de todas aquellas responsabilidades que corresponden al quehacer. No está diciendo eso. No está diciendo que deje de trabajar, no está diciendo que deje otras cosas en mi vida, que deje a la familia por estar en la iglesia. En ninguna parte dice eso la palabra del Señor. No, el Señor integra toda la realidad de nuestra vida. Lo que nos está llamando la atención justamente es dónde está puesto nuestro corazón y cómo es que a veces nosotros enfocamos nuestra vida y nos preocupamos de manera obsesiva de algunas situaciones. Y eso hiera nuestro corazón, hiera nuestra manera de pensar,
nos desenfoca de nuestra relación con Dios, no nos permite entender quiénes somos, no nos permite vivir una vida en paz, no nos deja tomar decisiones correctas. Piensen en todo lo que hemos venido conversando, cómo funciona entonces nuestra manera de pensar. Y nuestra mente, que se impacta tan fácilmente por las experiencias y las emociones, de pronto vive una circunstancia difícil y dejamos de lado al Señor, porque nuestro corazón no está en Él. Y entonces, ¿qué va a ocurrir ahí? ¿Desesperación? ¿Depresión? ¿Angustia? ¿Preocupación obsesiva? Y Jesús está diciendo, no caigan en esta preocupación obsesiva que daña sus vidas. Lo que ocupa la mente y lo que ocupa el corazón. Es una expresión muy cercana y muy profunda de Jesús, porque Él sabe que, por supuesto, este tipo de cosas nos afectan y dañan nuestro presente y dañan nuestro futuro. Entonces, siempre y cuando quiera pagar no se puede. A varios le ha pasado, así que no se rían de la hermana. Bien. Tesoro, miren, el tesoro entonces, el corazón. Y es más profundo entonces, porque está hablando de la preocupación obsesiva, lo que ocupa la mente y el corazón. Entonces Jesús dice, el tesoro, ¿dónde está tu corazón, cierto? Allí está tu tesoro. Y se refiere al corazón, pero también se refiere a las motivaciones y a los propósitos que guían nuestra vida. Y cuando habla de visión, se refiere a esta capacidad de comprender la realidad y a vivir en la verdad. Y por supuesto, cuando habla del Señor, se refiere a la pertenencia, a la identidad, a la dignidad. ¿Quiénes somos? ¿A quién le pertenecemos? ¿Quién es el dueño finalmente de nuestra vida? ¿Quién es el que determina los propósitos de nuestra existencia? Porque si caemos solamente en una autorreferencia, tenemos un serio problema. Y Jesús está diciendo entonces que a veces nuestra mirada, nuestro corazón, nuestra mente, nuestro proyecto de vida, nuestro futuro está sustentado solamente en cuestiones terrenales. Y eso se corrompe, dice Jesús. Eso se termina, eso se acaba. Pones tu mirada en lo terrenal y no en lo celestial. Y entonces, como dice alguien, ¿no? Debemos tener cuidado de no invertir la vida en lo intrascendente. Muchas veces podemos darle la categoría de tesoro, es decir, el bien más preciado, a cosas que no tienen la importancia que humana y temporalmente parecen tener. Hay que ser sabio. ¿En qué estamos gastando nuestra vida? Alguien dice que las personas hoy viven con este síndrome, no sé si alguno lo ha escuchado, el síndrome de la vida ocupada. ¿Sí? Tiene que tener la agenda llena. ¿Ven? Y Jesús mira esta realidad, ¿no? Y dice, ¿dónde queda el espacio para dialogar conmigo? ¿Dónde está el espacio para asentar tus pensamientos? ¿Dónde está el espacio para confiar? ¿Dónde está el espacio para escuchar? ¿Dónde está el espacio para alimentarse? Porque si mi forma de pensar va a estar guiada por mis experiencias, por la información que añada a mi cerebro, ¿cierto? Y por supuesto la vida espiritual con el Señor, entonces si no invierto tiempo en eso, ¿qué está pasando conmigo? Miren, de alguna forma todos los seres humanos tenemos que llenar los espacios. De alguna forma se llenan los espacios de la vida y de los pensamientos. Si el Señor no está allí, si la palabra del Señor no está allí, si la experiencia de vida diaria con el Señor no está allí, de alguna forma vamos a llenar esos espacios. ¿Sí? Mucha gente vive con este síndrome, el síndrome de la vida ocupada. Y mucha gente llega a decir, incluso no tengo tiempo para el Señor. Algunos no lo dicen, pero la vida demuestra que no hay mucho tiempo para el Señor. De la abundancia del corazón habla la boca. Y cuando tú escuchas hablar a algunas personas, te das cuenta de que en realidad sus pensamientos, su mente, su corazón no están con el Señor. Hay un relacionamiento, un acercamiento, pero evidentemente algo no está bien y no está claro. Síndrome de la vida ocupada. Y entonces, en medio de ese caos, Jesús, que simplifica las cosas, ¿no? De una manera tan maravillosa, que simplifica la estrategia para que las personas escuchen, aprendan y respondan, le dice algo tan simple como eso. Pongo esa imagen intencionalmente allí en medio de todo eso oscuro, ¿no? Y de caos. Es intencional. Porque miren el vuelco de Jesús. Jesús está hablando de esto, de los pensamientos, del corazón, de la riqueza,
de dónde está nuestro tesoro, habla de todo eso y de pronto dice, miren los lirios. Te descoloca porque en medio de la realidad en la que uno mismo está reflexionando, que creo que estábamos haciendo todos nosotros, ¿sí? Reflexionando en la vida, de pronto llega el Señor y dice, y ahora miren los lirios del campo. Y te saca de esa vorágine que a veces consume la mente y te hace mirar algo tan simple, tan sencillo. Mira los lirios del campo. Y después Jesús dice algo tan maravilloso, ¿no? Invitando a las personas a confiar en Él. Si Dios cuida de manera tan maravillosa a las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Es difícil no responderle a Jesús, ¿no? Porque te descoloca, te hace un análisis, nos pone contra la pared, después nos da una salida y nos hace mirar las cosas sencillas. Y nos hace una pregunta tan profunda como esto, una expresión tan linda, ¿no? Cuando uno mira el texto bíblico, Jesús hace una comparación, habla de los pájaros, ¿cierto? Habla de los lirios. Dice que a veces nosotros queremos hacer cosas tan ilógicas que van incluso en contra del sentido común. ¿Quién puede agregar un codo a su estatura?, dice Jesús. ¿Ven? En algunas otras expresiones no se traduce así, sino que se traduce como años de vida. ¿Quién puede agregarle más años a su vida si quisiera? ¿Quién puede hacer eso? Nadie tiene el poder, nadie tiene el control sobre la vida. Nadie puede agregarle 50 centímetros a su estatura. Entonces dice, ¿por qué se preocupan si esto es casi en contra del sentido común?, dice Jesús. Si Dios cuida de manera tan maravillosa las flores silvestres que hoy están y mañana se echan al fuego, tengan por seguro que cuidará de ustedes. ¿Por qué tienen tan poca fe? Entonces, ¿cuál es el cuestionamiento de fondo de parte de Jesús? Claro, volvemos a algunos elementos. Las motivaciones, la base moral, el proyecto de vida, nuestros propósitos, la búsqueda de seguridad, la búsqueda de autorrealización y, por supuesto, la integridad. Jesús está hablando al corazón. ¿Qué es lo que está guiando tu vida hoy? ¿Quién es tu Señor? ¿Dónde está puesto tu corazón? ¿Dónde están enfocados tus pensamientos? Jesús está hablando entonces de coherencia. Lo que creo tiene que ser coherente con lo que digo y con lo que hago. Mi vida íntima tiene que ser coherente entonces con mi vida pública. Si mi vida pública no está demostrando entonces esta convicción en el Señor, algo está pasando en la intimidad. Algo está pasando en la intimidad con el Señor. Algo no está funcionando allí. No estoy respondiendo a las preguntas de Jesús. Entonces, ¿cómo respondemos nosotros a las preguntas de Jesús? ¿Hay alguna forma de responder? ¿Quién soy realmente? ¿Qué define mi vida y mi carácter? Jesús está hablando justamente de esto. Lo están escuchando todas las personas. ¿Qué es de tu vida hoy? ¿Cómo estás viviendo hoy? ¿Te acostumbraste a una máscara? He usado esta imagen con los jóvenes, lo hemos dialogado en las reuniones de jóvenes. ¿Te acostumbraste a esto? ¿Este es el estilo de vida que el Señor quiere para ti? ¿Estoy siendo honesto ante Dios y ante los demás? ¿Dónde están mis pensamientos? ¿Quién es mi Señor? ¿Dónde está mi corazón? ¿Cuál es el tesoro de mi vida? ¿Ven? ¿Cuál es el tesoro de mi vida? Jesús dice, ¿dónde está el tesoro? Entonces están los argumentos para determinar cómo se vive. Donde esté mi tesoro, entonces determina cómo vivo y por supuesto determina quién sirvo. Y Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios. Busca primeramente el reino de Dios. Y ese es un juego de palabras. Con respecto a lo que primero planteó, ¿dónde está tu tesoro? Implica una búsqueda, implica una ambición, un querer algo, un anhelo. ¿Qué es lo que anhelamos finalmente, queridos hermanos, en nuestra vida? Jesús dice, busca primeramente el reino de Dios como el anhelo más profundo que debiésemos tener.
una vez lo mencionaba, ¿no? Un autor, el John Piper, él siempre dice que nuestro problema tiene que ver con que a veces no anhelamos suficientemente a Dios. No anhelamos suficientemente su presencia. No anhelamos suficientemente su palabra. No anhelamos suficientemente crecer en Él y crecer con Él. No anhelamos suficientemente su reino. Nos conformamos con un racionamiento a veces superficial, pero no es lo que Dios quiere. Y Jesús entonces, después de realizar esta estrategia simplificada, le dice a quienes están escuchando, aquí está el reino de Dios y su justicia. ¿No debiese ser ese el anhelo de tu corazón? ¿No debiese ser ese el gran tesoro de tu vida? ¿No debiésemos querer caminar con el Señor? Ayer compartí esto con los profesores, ¿no? Las ideas tienen consecuencias. La mente, con lo que llenas tu mente. Si fuese un árbol, las raíces es la cosmovisión, la forma que tengo de entender la realidad. Eso va a determinar entonces, ¿ven? Mis pensamientos, ¿cierto? El enfoque, donde está mi tesoro, va a determinar entonces mis valores, que sería como el tronco del árbol. Los valores van a determinar la conducta, que son como las ramas de un árbol. Y por supuesto, mi conducta va a determinar las consecuencias, que son los frutos. ¿Sí? A veces nosotros queremos, como decía ayer, que las personas cambien y empezamos por los frutos y no por la raíz. Queremos que dejen de hacer algo, pero no los guiamos en el proceso para que cambie la manera de pensar. El único que puede hacer eso es el Señor Jesucristo. Sí, Él puede transformar el corazón y puede transformar la manera de pensar. Cuando el Señor cambia entonces todo esto, la realidad de una persona es totalmente nueva. ¿Vivir en el reino de Dios es posible y disfrutable? Por supuesto que sí. El Señor en su misericordia y en su gracia nos ha invitado a una vida nueva con Él. Y Él por supuesto que está dispuesto a orar de esta forma en nosotros. ¿Sí? El Señor quiere orar en nuestra vida. El Señor quiere que decidamos y definamos dónde está nuestro corazón. El Señor quiere que digamos, ¿cierto? Y reconozcamos dónde están nuestros pensamientos. Y el Señor quiere, finalmente, que definamos quién es nuestro Señor. ¿Quién es nuestro Señor? ¿Quién es tu Señor? ¿Se puede responder eso? ¿Sí? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? ¿Sí? ¿Lo puedes decir con convicción y con alegría? ¿Es Jesús el Señor de tu vida? Eso determina todo. Eso determina todo. Sí, Jesús es el Señor de mi vida. Soy ciudadano del reino de Dios. Mi mente, mis pensamientos están buscando prioritariamente todo lo que tiene que ver con lo bueno que el Señor quiere para mi vida. Sí, ese es el interés máximo de mi vida. Allí donde está el tesoro está el corazón. Entonces, queridos hermanos, queridas hermanas, que nunca tengamos la menor duda de a quién le pertenecemos, a quién nos debemos y quién es el Señor de nuestra vida. Y entonces este Señor nos va a guiar y nos va a ayudar a sanar todas aquellas cosas que están en lo privado, cosas que tal vez están sin resolver y que tienen que ser resueltas. El cuestionamiento de Jesús es al corazón, a la integridad, a los pensamientos. No puede haber falta de coherencia entre lo que creo, lo que digo y lo que hago. Y si algo no está bien en eso, entonces llegó el momento de pedirle ayuda al Señor. Llegó el momento de confesar delante del Señor. No es sostenible una vida de doble estándar, donde tal vez hay cosas que han dañado profundamente nuestra vida y que, como ustedes vieron por la estructura del pensamiento, tarde o temprano va a afectar tus decisiones. Sí. Por eso la palabra del Señor nos entrega un camino maravilloso, que es el arrepentimiento, que es el perdón y la gracia del Señor, para que el Señor sane entonces nuestra manera de pensar y una nueva vida con Él sea totalmente posible. Sí, sí. Por gracia y por misericordia, Jesús es nuestro Señor y nosotros le pertenecemos a Él y recibimos todos los días su amor para poder seguir caminando y comprendiendo entonces cómo esta vida íntima tiene coherencia con la vida pública. Que el Señor nos ayude
en su gracia y en su misericordia para que día a día podamos caminar con Él. Amén. Oremos al Señor y pidamos entonces su bendición. Allí donde está, le pido que pueda dar gracias al Señor y que pueda también ofrecer una respuesta al Señor.